Como invitación para la lección divina, es decir, como lectura orante de la Sagrada Escritura, podemos partir de la imagen del capítulo 5 del Apocalipsis. Dice así: vi entonces en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro en forma de rollo escrito por los dos lados y con 7 sellos. Vi también un ángel formidable que proclamaba con voz potente: ¿quién es digno de abrir el libro y de romper los sellos? Yo lloraba mucho al ver que nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de leerlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Acaba de triunfar el león de la tribu de Judá, el brote de David. Él abrirá el libro y sus 7 sellos. Entonces vi a un cordero que estaba de pie a pesar de haber sido sacrificado. El cordero se adelantó y tomó el libro en la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el cordero y cantaban este cántico: eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Como es bien sabido, el libro cerrado, el libro de los 7 sellos, es el libro de la vida, el libro de la salvación. Pero la tradición ha visto también en la apertura de los 7 sellos de este libro, por obra del Cordero de Dios, la apertura del entendimiento creyente de la Escritura, en conformidad con lo dicho por el Señor mismo en los Evangelios. Es Él, muerto y resucitado, es decir, Cordero degollado, pero de pie, el que dice: todo esto os lo había dicho cuando estaba todavía entre vosotros. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, referente a mí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. En efecto, solo en la entrada del sepulcro vacío, el discípulo a quien Jesús amaba vio y creyó, pues no habían entendido todavía la Escritura, que Él tenía que resucitar de entre los muertos. La obra del Señor Jesús, la consumación de la misión en el misterio pascual, es la apertura de la Sagrada Escritura, del sentido de la Escritura que ahora podemos entender. En estos pasajes del Antiguo Testamento, tanto el de San Lucas como el de San Juan, a los que nos hemos referido, las Escrituras son el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no está aquí considerado como Escritura. Aquí el Nuevo Testamento es Jesús mismo, que cumple la misión que el Padre le había dado y puede ahora dar el Espíritu Santo. Porque si la letra mata, el Espíritu da vida, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Ahora se pueden leer las Escrituras de Israel de modo que uno encuentre en ellas a Jesucristo y su obediencia al Padre. Esto es la lección divina. Encontrar en la Sagrada Escritura, en cada página de la Sagrada Escritura, en cada uno de sus libros, en cada uno de sus versículos, la revelación del Dios verdadero que tiene su centro, su acto final en Jesucristo nuestro Señor. La Iglesia ha visto el don de la Escritura en analogía con el don de la Eucaristía. Así como necesitamos la Eucaristía para que nuestra relación con Cristo permanezca viva, así necesitamos la Escritura. El cristianismo, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no es una religión del libro, sino la religión de la palabra. Es decir, no se trata tanto de conocer literariamente la Sagrada Escritura como libro. Es ciertamente un libro compuesto de 72 libros.
Pero es sobre todo la Sagrada Escritura el testimonio que nos deja el Espíritu Santo sobre la única palabra del Padre. Como no terminamos de captar el sentido de la Eucaristía, tampoco terminamos de captar nunca el sentido de la Escritura. Y si volvemos a la comunión, a la Sagrada Comunión una y otra vez, así volvemos una y otra vez a abrir la Escritura para encontrar en ella la palabra de la revelación de Dios y por tanto, para que nuestra fe pero en Dios, en el Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca viva. Cristo como nueva alianza da cumplimiento a la antigua alianza. Y esto ha quedado en la composición de la Biblia como Antiguo y Nuevo Testamento. La relación entre los dos testamentos forma un díptico maravilloso en cuya relación aparece la revelación de Dios, en cuya relación aparece el Dios verdadero. Se manifiesta, se sigue manifestando la verdad que Dios nos ha querido revelar, la verdad sobre sí mismo, la verdad sobre el destino del mundo en su Hijo, la verdad sobre el amor de Dios, porque Dios es amor. Y como dice Pascal en la Escritura, todo lo que no es amor es figura que conduce al amor. En muchos pasajes de los Evangelios se nos indica siempre de nuevo este misterio de la Escritura como relación de los dos testamentos. Encontramos con frecuencia, sobre todo en el Evangelio de San Mateo, la expresión de que esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. O estaba escrito. O Jesús dice, según el Evangelio de San Juan, Moisés escribió de mí. Abraham vio mi día y se alegró. Las relaciones entre los dos testamentos son muchas, las descubrimos una y otra vez en las páginas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, San José, el padre nutricio de Jesús, recibe como José del Antiguo Testamento, como José el patriarca, el hijo de Jacob, recibe en sueños la revelación de Dios que le indica lo que debe hacer. El José del Nuevo Testamento, como el José del Antiguo Testamento, va a Egipto. Va a Egipto personalmente. Y como el José del Antiguo Testamento, que no volvió en vida de Egipto, José, el padre nutricio de Jesús, sí vuelve de Egipto. Si José vuelve del Antiguo Testamento, vuelve a la tierra prometida a Abraham, no vuelve personalmente, pero sí como pueblo de Israel. Uno de los nombres de este pueblo es José. José del Nuevo Testamento vuelve personalmente con María, la Madre del Señor, y con Jesús mismo. Muchos más ejemplos podemos encontrar. Juan el Bautista es Elías, dice Jesús. Los exégetas nos hacen ver que Jesús aparece en el Sermón de la Montaña como el verdadero Moisés. Él es el cumplimiento de muchas maneras de todo lo que está en el Antiguo Testamento. También en las cartas apostólicas. El Señor es el sentido de los hechos de la historia de la salvación. Él era la roca, nos dice San Pablo en la primera carta de los Corintios, que dio de beber a los israelitas en el desierto.
La ley de Moisés era pedagogía para llegar a Cristo, nos dice el mismo San Pablo en la carta a los Gálatas. El diluvio y el arca de Noé eran figura del bautismo, nos dice la primera carta de San Pedro. La carta a los Hebreos expone el misterio del sacrificio y el sacerdocio de Cristo, distinguiéndolos de los sacrificios y sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran figura del único sacrificio y el único sacerdocio del Nuevo Testamento. El Apocalipsis une de modo inesperado en cada visión del vidente Juan el misterio de Cristo y el Antiguo Testamento, hasta la visión final de la ciudad de Dios, cuya muralla tiene 12 puertas con los 12 nombres de las 12 tribus de Israel y 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En fin, solo son algunos ejemplos de esta relación viva entre los dos testamentos. ¿Qué tenemos aquí? Ya lo decíamos, un díptico maravilloso en donde la revelación de Dios llega a nosotros mediante la lectura orante de la Escritura como algo actual. El padre Henri de Lubac, en sus estudios sobre la historia del exégesis, ha recogido muchos testimonios de la tradición en donde se nos dice cómo la Iglesia, sobre todo en la vida monástica, ha leído la Escritura. Por ejemplo, Jesucristo es la exégesis de la Escritura. Él es la interpretación, el sentido del Antiguo Testamento. Pero también es el exégeta, es el intérprete. No solo la interpretación que resulta, sino el intérprete activo. Es decir, él en cierta manera atrae hacia sí la ley, los profetas y los salmos, y les da su carne y su sangre para que sean palabra viva. Cristo tomó de alguna manera la Escritura en sus manos, nos dice la tradición, y la llenó de sí mismo por los misterios de su encarnación, de su pasión y de su resurrección. Así pues, es Él y Él solo el que nos explica la Escritura, y al explicárnosla, se explica a sí mismo. Es Él, solo Él, quien nos muestra cómo, de un extremo al otro, la Escritura entera no significa nada, sino el Evangelio, es decir, Él mismo. Ahora bien, Jesucristo no habla de sí mismo, ni habla desde sí mismo. Él es la última palabra del Padre, la palabra personal del Padre. Y también es la palabra acerca del Padre. Con la Biblia encontramos a Cristo, pasamos del Antiguo Nuevo Testamento a la verdad que está en Cristo. Pero con Cristo vamos todos hacia el Padre. De esta manera es Jesús el que crea la unidad de la Escritura. La Biblia como resultado, como libro, como conjunto de libros, es un misterio de Cristo. No se entiende de otra manera la unión de estos libros tan dispares, tan distintos. En primer lugar, ya lo decíamos, porque el cristianismo no es una religión del libro. El libro, la Biblia, es un testimonio de la palabra personal que es Jesucristo. Esto hace que la Escritura tenga un ritmo muy especial, el ritmo que va del Antiguo al Nuevo Testamento y del Nuevo Testamento al Antiguo, haciendo siempre presente la revelación de Dios. En cierto sentido, entre los dos testamentos se da tanta unidad como oposición. La tradición no se cansa de hablar de estas dos cosas, de una concordia discordante, de una unidad que se hace a base de superación. El Nuevo Testamento supera al Antiguo. En cierto modo lo deja atrás,
pero en otro sentido lo recoge, lo hace presente. Los dos testamentos, dice otro testimonio histórico, son hermanos. Y los testimonios sobre esta fraternidad entre los dos testamentos hablan de conexión, acuerdo, concordancia, consonancia, conveniencia, congruencia, consenso, concierto, concierto de concordia. Esta concordia, a partir de lo que parece tan discordante, ha producido siempre, gracias a la lectio divina, una alegría triunfal. La alegría de estar ante Dios, ante la revelación de Dios, ante la revelación de la ley de Dios, que incluye la verdad sobre la Iglesia, la verdad sobre nosotros, la verdad sobre el amor que Dios nos tiene, la verdad sobre el amor que debemos a los hermanos. Todo es alegría triunfal porque todo es vida actual, revelación siempre actual de Dios, que nos llena de su propia verdad. Así pues, entre los dos testamentos hay ruptura, discontinuidad y a la vez hay unidad, continuidad. Aquí la lección divina tiene posibilidades inagotables. Cada uno que toma la escritura en sus manos puede encontrar muchas maneras de experimentar esta dialéctica, dice la tradición, dialéctica en el sentido de San Agustín, es decir, la necesidad de dos puntos de vista para no perder de vista la verdad. En cierto modo, los dos testamentos son muy distintos, en cierto modo son un solo libro. Así se nos dice que la ley antigua ha quedado abrogada, ha envejecido, ha sido destituida. Y al mismo tiempo se nos dice que hay que entenderla, que el cristiano debe llegar a ser el verdadero, el intérprete, el verdadero conocedor de la Escritura y por tanto también el que sigue venerando la palabra del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Se puede decir que la vitalidad de la lección divina depende de esta vitalidad de las relaciones entre los dos testamentos, que si aquí la exponemos en modo teórico, o más o menos teórico, según los testimonios de la tradición, en la lección divina personal, cuando tomamos la escritura en nuestras manos, se convierte en algo concretísimo, en la vida que Dios nos ofrece mediante su palabra. No es, por tanto, un juego de conceptos, no es un evento literario, no es, como se suele decir, el círculo hermenéutico entre el libro y su intérprete, entre el libro y su lector. Detrás de todo esto está siempre la palabra de Dios que se revela y la fe de la Iglesia, la fe de cada creyente que responde a la palabra divina. Podemos concebir entonces la unidad de los dos testamentos, la unidad de la Escritura, la unidad de todos los libros del Antiguo Testamento entre sí, que ya no es tan fácil de captar, la unidad de todos los libros del Nuevo Testamento y la unidad de los libros de uno y de otro testamento, la podemos comprender como un drama que se ilumina solo a partir de la cruz de Cristo. En efecto, es el Señor, es la sangre del Cordero, como hemos escuchado en la imagen de la que partíamos, la que le permite abrir el libro de los 7 sellos. La cruz de Cristo, con sus 2 brazos, ha dado la clave definitiva para la comprensión de toda la Escritura.
Ya decíamos, como palabra que es, Jesucristo no habla de sí mismo, es palabra del Padre. Y como intérprete que es, no se queda Él con la Escritura. Él es la palabra que ha pronunciado la salvación definitiva del Padre en la cruz y la resurrección. Y entonces ha entregado al Espíritu Santo toda su obra. Es el Espíritu el que, recogiendo la palabra pronunciada por Cristo, con su encarnación, con su vida, con su pasión, con su resurrección, es el Espíritu el que confecciona la Escritura, el que ha inspirado los libros santos, y es el Espíritu el que nos permite leerlos. Como dice en la Constitución de Verbum del Vaticano II, el Espíritu Santo, la Sagrada Escritura, debe ser leída en el mismo espíritu en que fue escrita. Por eso, si la revelación de Dios en Cristo está concluida, la revelación en cierto modo debe crecer mediante la contemplación de la Iglesia, nos dice de nuevo el Vaticano II. La Escritura progresa con aquellos que la leen, decía mucho antes San Gregorio Magno. El Espíritu comunica al lector de la Escritura una virtualidad sin límites. Así pues, el misterio final de la Escritura está en esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre que habla mediante su Hijo, por medio de su Hijo, y el Espíritu Santo que recoge esta palabra y confecciona el testimonio que Él quiere dar y que llega hasta nosotros como Sagrada Escritura. Por eso se puede decir también con la tradición que la Escritura no ha sido creada de una sola vez por todas. El Espíritu la crea todavía cada día, por decirlo así, en la medida en que Él la abre. Por una maravillosa y rigurosa correspondencia, el Espíritu Santo dilata la palabra, la única palabra, la palabra ya sellada en la Escritura y que no cambiará. Él la dilata en la medida en que Él dilata la inteligencia del que lee la Escritura. Esto es la lectio divina. ¿Cómo tiene lugar? Como el Espíritu nos lo conceda. A veces se experimentará la alegría, a veces habrá que llorar. Se dice de Santo Tomás de Aquino que lloraba al no entender algún versículo de la Biblia. Dicen los rabinos que el que no ha llorado toda la noche por no entender la Torá no es digno de leerla. Algo así nos ocurre a nosotros con la Sagrada Escritura. Encontramos tantas insinuaciones y percibimos que en esas insinuaciones está la salvación del mundo, que tenemos también que proceder con mucha humildad, recoger lo que alcanzamos a entender y abrirnos a lo que no alcanzamos a entender. La lección divina, que es oración auténtica, termina en la adoración. A partir de lo que hemos entendido, nos ponemos ante el Dios, siempre incomprensible, siempre más allá de nuestra comprensión. Pero hemos comprendido lo esencial. Dios es amor. La palabra de la Escritura es la palabra del amor de Dios que salva al hombre.